Le damos la bienvenida a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta tercera clase de la especialización en género y violencia. Hoy vamos a hablar de la diversidad sexual, identidad sexual y de género, además de los derechos diferenciados. Para este tema los acompañamos la abogada especialista María Lujana Margán y quien les habla en esta oportunidad, la profesora Sonia Rafín. Les deseamos una intensa jornada de trabajo. Esta clase tiene como objetivos fundamentales, primero, identificar el marco conceptual conveniente con la problemática de género y adecuado a la legislación vigente. Además, reconocer la importancia que adquiere el tema del lenguaje como un factor condicionante a la hora de plantear los derechos. Y por último, asumir una actitud de compromiso personal, social y político contrapuesto al paradigma binario. Los invitamos a presenciar esta clase percibiendo tanto las imágenes como la voz en off. El lenguaje nos condiciona a pensar a los seres humanos dentro de una cultura biologicista. Esta cultura determina también la sexualidad. Bajo esta perspectiva, se considera que el sexo y el género abarcan solo dos categorías rígidas determinadas por la anatomía. Masculino es igual a varón y femenino es igual a mujer, que establecen roles, comportamientos y expectativas. Este sistema, llamado paradigma binario, nos llevó a creer que aquellas personas a quienes se les asignó un género masculino al nacer iban a crecer como varones, mientras que aquellas mujeres a las que se les asignó un género femenino iban a crecer como mujeres. Por otra parte, nos llevó a establecer un criterio de normalidad y anormalidad, mediante el cual aquellos sujetos cuyas expectativas y deseos no coincidían con lo establecido como un estereotipo, eran considerados anormales. De igual manera, lo normal era la heterosexualidad. Desde distintos campos como la filosofía, la psicología, la sociología y las ciencias de la conducta, se fueron escuchando voces en las que claramente se diferenciaba sexo biológico de género. Cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social dentro del paradigma binario. Según este paradigma, se clasifica a las personas y se les asigna un rol establecido antes de nacer. Ese rol asignado se contrapone con la realidad interior de cada persona. En este sentido, las personas no siempre nos percibimos tal cual como otros esperan que nos consideremos. A esta forma interior de sentirnos nosotros mismos es a lo que llamamos identidad de género. Nuestra salud sexual depende, según la Organización Mundial de la Salud, de la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza, culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la actividad sexual o perturban las relaciones sexuales. Por su parte, las mujeres, consideradas legalmente inferiores y de menor condición que los hombres hasta entrado el siglo XX, ocuparon un lugar secundario en la sociedad y en consecuencia en la historia. Recluidas en el ámbito doméstico, sus eventuales participaciones en los relatos tradicionales respondieron a su inocultable accionar. Así, reinas, mártires, brujas, asesinas salieron del anonimato, pero estigmatizadas por una sociedad dominada por hombres que, convertidos en únicos escritores de la historia, impusieron una visión elitista y androcéntrica. ¿Qué podía tener de interesante la vida de una mujer absorbida por los deberes familiares y devocionales? Desde este lugar, ¿qué aporte podrían hacer a la historia? Ubicadas en un contexto social patriarcal, en el que parecían no tener participación y mucho menos decisión, pocas oportunidades tuvieron para manifestar opiniones, por lo que son escasos los documentos y las fuentes que presentan imágenes de sí misma y del mundo que tenían las mujeres.
Las funciones que les correspondían estaban destinadas por la naturaleza y ya sabemos cuáles eran esas funciones para las mujeres. El hecho de tener capacidad reproductiva, el hecho de tener un cuerpo que puede gestar, puede parir, puede amamantar, implicaba y aún implica funciones de cuidado y de alimentación en el presente y en el futuro, no solamente a este bebé que acaba de nacer, a esa persona que no puede sobrevivir sin ese cuidado, sino como función social que excede las necesidades de cuidado primario por parte de la madre. En la modernidad hubo dos grandes revoluciones, la francesa y la industrial, que no solo van a modificar las estructuras de las relaciones sociales, sino la concepción de la familia. La estructura de las relaciones sociales, porque el lugar del trabajo aparece en lo público como un lugar de producción, la fábrica, y el lugar doméstico aparece como lugar de reproducción y de consumo. La estructura de convivencia, que originalmente incluía esclavos, incluía la producción donde la mujer y los hijos eran propiedad del amo. Esa estructura que producía, reproducía y consumía, ahora se transforma en familia nuclear. Ahora, las funciones que aparecen como funciones en lo público y en lo privado aparecen sexuadas, es decir, hay una división sexual del trabajo. Esa división me dice, los varones producen y las mujeres reproducen. El trabajo del varón es productivo, genera un salario, y el trabajo de la mujer es reproductivo, no genera salario. El cambio de perspectiva fue dándose lentamente en la segunda mitad del siglo XX. En un primer momento se las incorporó con los relatos históricos, con la sola intención de hacerlas visibles en los procesos sociales, procurando comprender sus lugares en la sociedad, sus condiciones, sus papeles, silencios y palabras, sin que ello significase tomarlas como objeto de estudio. Se escribió entonces una historia de relatos, hecha por hombres, describiendo sus acciones en el hogar, marcándose así aún más su ausencia en el ámbito público, espacio entendido como de exclusividad masculina. Otra manera de incorporarlas al quehacer historiográfico fue describir sus aportes a la sociedad. En este sentido, los temas de preferencia fueron educación, trabajo, la participación a través del voto, la literatura, medicina, entre otros, pero agregadas sin más como un capítulo que faltaba, que no significó un cambio conceptual y teórico superador al modelo analítico, pero sí un punto de partida fundamental en los estudios de género. En la evolución de los estudios de la mujer, indudable fue el impulso que le brindó el movimiento feminista. Sus activistas bucearon en la historia tanto para comprender su lugar en la sociedad y las razones de su opresión, como para buscar móviles para la acción, quedando asociadas en varias oportunidades en la política y el mundo académico. Paralelamente, la crisis cultural, social y política significó un cambio en el sistema explicativo hasta el momento para contar e interpretar la historia. El fuerte rechazo al modelo tradicional exigió una redefinición de los marcos conceptuales, teóricos y metodológicos. En consecuencia, nuevos campos de investigación comenzaron a ser examinados. Otras problemáticas y grupos humanos hasta entonces olvidados, conceptualizados como minoría, entre los que se ubicaron las mujeres, tomadas en sentido amplio, no cuantitativamente, sino en referencia a la relación que establece un grupo minoritario con los mecanismos de poder sustentados en los espacios públicos decisional a los que defendían como subalternos. A partir de allí fueron tomadas como categoría analítica y como entidad biológica diferente a los hombres. Se las consideró como un grupo homogéneo de experiencias similares en relación a la opresión que debían soportar en un mundo de carácter machista. No obstante, pronto se evidenció la necesidad de la diferencia sexual y cultural. De tal manera, la palabra género fue utilizada para marcar la disparidad de roles socialmente asignados a los hombres y mujeres,
lo que a su vez dejó al descubierto el aspecto relacional del género, dado que solo es posible concebirla definiéndolas en relación con los hombres y a la inversa. En consecuencia, perdía sentido una historia binaria como se pretendía y se dejaba lugar a una historia de relaciones entre sexos enmarcados en un contexto social y cultural. Al mismo tiempo, nuevos planteos cuestionaron la concepción de la mujer como grupo homogéneo, basándose en las particularidades de la experiencia femenina según la raza, clase, etnia, sexualidad, intentando abordar al género analizando la diferencia, sosteniendo que lo que caracteriza al mundo no es la unidad, sino las rupturas y discontinuidades. Esta perspectiva, más que la comprobación de la oposición binaria masculino-femenino, se preguntó el modo en que se estableció esa oposición, cómo se pasó de suponer una identidad preexistente en las mujeres y en los hombres a investigar los procesos de construcción, más que atribuir un significado inherente a categorías como hombre y mujer y analizar cómo se construyó ese significado. Por consiguiente, incorporar la historia de las mujeres al ámbito académico no fue tarea sencilla. Ello implicaba correcciones y cambio de conceptos, admitir que las mujeres influyeron en determinados acontecimientos y tomaron parte de la vida pública, dejaba al descubierto que el sujeto de la historia no fue el hombre blanco universal como hasta el momento se había escrito, con la intención de justificar y legitimar formas de dominación, sino que faltaba una parte de la historia, que no fue considerada, tampoco historizada. De ahí que hablar de derechos de la diversidad sexual es hablar de derechos humanos. Por esta razón, los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han destacado 5 obligaciones de los estados para prevenir y abordar las violaciones de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual. El primero, proteger a las personas contra la violencia dirigida a las personas LGBTI. Segundo, prevenir la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante contra las personas LGBTI. El tercero, derogar las leyes que penalizan la homosexual y el transvestismo. Cuarto, prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género y contra las personas intersex. Quinto, salvaguardar la libertad de expresión, asociación y reunión de todas las personas LGBTI. No obstante, en todo el mundo se cometen violaciones a los derechos humanos en razón de la orientación sexual y la identidad de género real o percibida de las personas. La discriminación por orientación sexual o identidad de género se manifiesta de diversas maneras, como la invisibilización de las sexualidades diferentes a la heterosexualidad o la violencia verbal, física o simbólica que derivan la exclusión y la subordinación de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. De esta manera, nuestra sociedad mantiene la naturalización del paradigma binario y heterosexual como modelo de normalidad. En cuanto a la legislación en nuestro país, podemos citar diferentes normas que tienden a garantizar los derechos dentro de un paradigma no binario. En 1988 se sanciona la Ley 23.592 sobre actos discriminatorios. La misma establece a los actos discriminatorios como delito, basándose en el artículo 16 de la Constitución Nacional, determinando que comete acto discriminatorio quien restrinja o menoscabe las bases igualitarias expresadas en dicha Constitución. En 2006 se establecen los principios de Yogyakarta. Los mismos afirman las normas legales internacionales vinculantes que todos los estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente que el de todas las personas, habiendo naciendo libres e iguales en dignidad y derecho.
puedan realizar esos valiosos derechos que le corresponden por su nacimiento. En cuanto a las leyes de cupo femenino y paridad femenina, en 1991 se sanciona la Ley 24.012 que establece un 30% de participación femenina en todos los partidos. Luego, en 2009, la Ley 26.517 modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos y establece en el artículo 1 que se debe respetar el porcentaje mínimo de sexo establecido por ley. A su vez, en 2017, la Ley 27.412 sostiene que la lista de candidatos a partir de 2019 debe estar conformada por hombres y mujeres en partes iguales, 50% hombres y 50% mujeres. Esta normativa es clave para equiparar la situación de acceso a los lugares de toma de decisión por parte de las mujeres. En cuanto a la ley de matrimonio igualitario, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que en julio de 2010 se sanciona la ley 26.618 de matrimonio civil, la cual establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo. A su vez, en Argentina tenemos una admirable ley de identidad de género, la Ley 26.743, sancionada en 2011, que establece como eje principal la despatologización de las personas trans. Es la primera ley en el mundo que no exige diagnóstico médico ni orden judicial para el deber del pleno respeto del derecho humano a la identidad de género. Exige, asimismo, el trato digno, dado que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Por último, en diciembre de 2020 se sanciona la Ley 27.610 titulada Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La misma establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la ley, requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud de conformidad con lo establecido en la ley, requerir y percibir atención post-aborto en los servicios del sistema de salud sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la ley, prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a los métodos anticonceptivos eficaces. Como conclusión, queremos dejar en claro que el hecho que la normativa vigente establezca derechos no es producto de una casualidad o una evolución del pensamiento, sino de la lucha de muchas generaciones de personas que no resignaron sus derechos. No obstante, existen aún barreras que hoy debemos promover salvar para el ejercicio pleno de los derechos, sin perder de vista que el derecho a la identidad de género es un derecho humano. Para esta clase los invitamos a participar de un foro donde encontrarán enlaces de canciones que refieren a diferentes modelos de género. Allí van a identificar el modelo al que pertenecen y analizarán el mismo a la luz de la bibliografía. Hasta aquí la clase número 3. Esperamos haber sido claras en los conceptos y en el marco normativo vigente y quedamos a su disposición a través del foro para sus consultas y sugerencias. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos viéndonos en la especialización.